Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted, estimado ciudadano, pueda entender mucho de los problemas que nos afectan como sociedad. Hoy en día tenemos serias dificultades para, por ejemplo, comprar leche, comprar carne. Los precios son muy elevados, el gobierno impone regulaciones. Sobre la situación actual del sector productor de carne y leche vamos a conversar en el día de hoy con el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Carlos Albornoz. Carlos, bienvenido a este programa. Carlos, ¿cuál es la situación actual del sector productor de carne y leche en Venezuela? La situación es la que seguramente todos conocen. Ustedes viven el día a día de abastecerse no solamente de alimentos, sino también de bienes y servicios. Y hay en Venezuela unas enormes contradicciones. Cuando vemos que hay más desabastecimiento, más preocupación por el tema de los alimentos, donde el desabastecimiento, la inflación, la carestía, no solamente de los alimentos, sino de los bienes y servicios, es el principal problema de los venezolanos. Claro. Entonces, hay una ausencia de políticas públicas, hay un conjunto de medidas que se toman de manera no solamente particular, de forma poco consulta, porque ciertamente hay algunos pequeños vínculos con algunos funcionarios que intentan de alguna forma buscar soluciones, más sin embargo el conjunto de políticas públicas que tienen que ser diseñadas para impulsar la producción, para generar confianza, para transmitir la oportunidad de sembrar cosas buenas para cosechar progreso, eso lamentablemente no se está dando en el país. O sea, no hay contacto oficial con el gobierno. Han habido algunos contactos particulares, hay algunos funcionarios, gobernadores, funcionarios de los ministerios que intentan hacer un esfuerzo, más el tema no se trata de que hayan personas que hagan esfuerzos particulares. Aquí se tiene que generar un conjunto de políticas públicas que vayan como objetivo principal a generar un gran acuerdo nacional. Correcto. En el cual estén involucrados no solamente el sector productivo primario, también el sector gobierno, pero además tienen que estar vinculados los transportistas, el sector industrial, el sector comercial, los trabajadores, los consumidores, todos representados, apostando a objetivos comunes. Mientras ello no suceda, nosotros vamos a seguir tratando de buscar soluciones aisladas que no le están llegando al consumidor. Mientras ello ocurre, vamos a ver cómo se aprueban leyes punitivas, donde las fiscalizaciones, las penas corporales de presión, de presidio, las multas, las amenazas, las ofensas incluso, bueno, forman parte del día a día de nuestras labores. Así es muy difícil invertir, así es muy difícil reinvertir, así es muy difícil exigirle a nuestros hijos que se involucren en una actividad que se convierta en la generación de relevo. Mientras ello ocurre, bueno, siguen sumándose importaciones, dilapidando divisas que pueden ser utilizadas en seguridad, en vialidad, en educación, y nosotros, bueno, los campos vacíos, cuando deberíamos de tener 34 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, de las mejores de Latinoamérica, somos la tercera mejor opción de Latinoamérica para producir alimentos. Mientras ello ocurre, ustedes están penando por un paquete de harina precocida, o por un pollo, o por un kilogramo de tomate, en fin. Creo que es una situación que simplemente lo único que refleja es un gran desencanto por parte del consumidor, porque simplemente no se están generando políticas públicas adecuadas para resolver problemas. problemas. Además de esa falta de contacto, de comunicación, de generar un consenso entre gobierno y sector productor, ¿qué problemas en específico están afectando el trabajo de los ganaderos en Venezuela? La seguridad es el gran problema que tenemos los productores agropecuarios, los venezolanos en general. La seguridad tiene varios visos. La seguridad personal. Venimos de enterarnos que ayer Gaspar Rincón, exdirector de FEDENAGA, presidente de Gadelpi, de los Ganaderos de las Piedras, bueno, fue asesinado en condiciones que todavía se están averiguando y que, bueno, que lamentablemente enlutan a la familia ganadera nacional. La seguridad en sur de Aragua, en el estado Guárico, te puedo nombrar ejemplos de gigantes, de los llanos centrales, de gigantes bandas juveniles, bueno, que se han apoderado de una región donde tomaron prácticamente parte de la carretera. Y ojo, los dos gobernadores, tanto el del estado Guárico como el del estado Aragua, los dos fueron ministros de Relaciones Interiores. Quiere decir que conocen el tema. Entonces, ciertamente, últimamente se han hecho unos esfuerzos. Se ha mejorado un poco el tema del tránsito de los ciudadanos por allí en cuanto al tema de la seguridad, más tiene que generarse una política integral de defensa, de seguridad,
que no se trata solamente de un operativo con un nombre nuevo, rimbombante, porque ello no le está garantizando la seguridad a las personas que transitan no solamente en el estado Guárico. Bueno, te pusimos el ejemplo hoy de Gaspar, el tema de la seguridad económica, jurídica. Ayer se acaban de robar 100 animales en la zona de Machique, aumenta el contrabando de extracción, en fin, una situación compleja. En el próximo segmento quiero que toquemos los efectos de las regulaciones de precios que están, tengo entendido, y por lo que he escuchado a usted declarando a través de otros medios de comunicación, por supuesto están causando un grave impacto en la estructura de costos de ustedes, los productores de carne y leche. Vamos a una primera pausa y ya regresamos. En el segmento anterior tocamos el tema de la inseguridad como uno de los problemas que está afectando a la producción de carne y leche en Venezuela, porque los ganaderos lamentablemente corren serio peligro cuando visitan sus unidades de producción. Ahora bien, las regulaciones de precios. Todos los sectores de la economía se quejan que el gobierno pareciera que vive en un mundo paralelo, porque coloca unos precios que están aparentemente totalmente alejados de la realidad del sector productor. ¿Cómo está afectando las regulaciones de precios al sector productor de carne y leche en Venezuela? Al sector productor primario, al sector transformador, al sector comercio, a los ciudadanos. Es importante que ustedes sepan que los que compren productos fuera de la regulación también sufren de penas corporales. Y eso es importante que las personas que nos ven lo sepan. Cuando nosotros revisamos la gaceta que promueve el precio del queso duro, encontramos que cuesta 38 bolívares. Hay otra providencia posterior a él que regula el precio de la 38 leche. 38 bolívares el precio al consumidor. ¿Y dónde conseguimos ese queso? Pero peor aún, lo dramático de eso es la distorsión que existe con otra norma, la norma que regula el precio de la leche, una providencia, que dice que el precio de la leche debería ser 13 bolívares al productor. Okay. Acuérdate que el productor produce el queso, que es la materia prima del queso. Si tú usas los 8 litros de leche que necesitas para 1 kilogramo de queso, las dos normas, una regula el precio del queso en 38 bolívares, la otra regula el precio de la carne en 13 bolívares. Tú multiplicas eso y da 109,2. Para el mismo kilogramo de queso en otra norma que es también, que emana de la misma, gente que genera las políticas públicas. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que no hay ningún tipo de responsabilidad, porque es un tema de responsabilidad. Tú no puedes ponerle un precio a una cosa para otra, y aparte de eso, decir que quien no lo cumple entonces va preso, o es un delincuente, o está al filo de la ilegalidad. ¿Qué es lo que propone la Federación Nacional de Ganaderos? Esto, sentémonos a discutir de manera responsable y seria para elevar la producción nacional, para darle altura a lo hecho en Venezuela. Producirlo en Venezuela es más barato. El otro día colocamos un hashtag que logró trepar al primer lugar de intenciones en Twitter en apenas 45 minutos, porque la gente está clara que es más barato producirlo en Venezuela, porque la carne y leche tienen que ser 100% venezolana. ¿Y cómo se puede lograr eso? Bueno, no hay otra manera, no hay ninguna otra forma. Tenemos que ponernos de acuerdo, las personas que tenemos que producir, los que tienen que controlar, que hacen falta los controles. Aquí no puede existir una economía descontrolada, pero no puede ser que sea una economía opresora. Claro. Porque da la impresión, y yo no quisiera, Darwin, pensar, de que entonces lo que se está haciendo es simplemente un conjunto de medidas para oprimir, para someter y convertir al ciudadano en una persona cola dependiente, que tenga que alimentar, que tenga que hacer una cola por un tema ideológico, para poder alimentar a sus hijos, para poder alimentar a su familia. Y no creo que usted es el único que ha pensado eso. Pero tengo el deber de no pensarlo y de luchar en contra de ello. Claro. Por ello nosotros ayer hacemos una propuesta de ajuste en los precios de la carne y de la leche, no basándonos en el precio ilógico de esa leche que ni siquiera concuerda con el mismo kilogramo de queso que la norma establece. Vamos a lo que en realidad cobran los productores agropecuarios, vamos a lo que en realidad ustedes pagan por 1 kilogramo de carne o de queso, o tú consigues la carne en 250 bolívares como tal. Y no comes carne, mañana no vas a comer carne. Acabo de comprar, hace unos días compré a 1.100 bolívares. ¿Y el que te la vendió quién es? ¿Es un malandro ilegal o es un hombre que trabaja? De hecho son seguidoras hasta del mismo gobierno, del oficialismo. Y lo primero que me decían es que no hay gobierno. ¿Cómo te vendo la carne en 250 bolívares si no tengo gobierno? Me decía yo mismo, y son seguidores del oficialismo. Entonces, uno no entiende, el presidente crea el Comando Nacional de Precios Justos. ¿Y de dónde sacan ellos la estructura de costos de ustedes para fijar un precio? Hay Desde marzo no nos reunimos para evaluar ninguna estructura de costos. 2015. Sí. Mientras estuvo el ministro Berro Terán, el otro ministro de Agricultura,
tuvo la gentileza, la cordialidad de buscar el camino correcto y llamar a la Federación Nacional de Ganaderos, que representa a más de 19 estados en el país, a más de 288 municipios, a 78 asociaciones, claro, a más de 500.000 hombres y mujeres que viven en mejor el que campo ustedes conocen venezolano. la situación. Es que somos una federación, no solamente que está en todo el país, sino que está organizada, lo demostramos el domingo en horas, logramos inclusive pasarle por encima a la tendencia de las redes sociales. Bueno, porque tenemos una organización, porque estamos activados, porque estamos en todo el país y sobre todo porque estamos dispuestos a colaborar para solventar la situación. No es con amenazas, no es sembrando el terror, como nosotros vamos a cosechar alimentos, no es sembrando vicisitudes y pánico como nosotros vamos a poder abastecer nuestras alacenas, nuestros anaqueles. Es con confianza, es con desarrollo, es con tecnología, es con unión, es con lo que quieren los venezolanos, ¿vale? Los venezolanos lo único que quieren es un país que se desarrolle, claro, que produzca sus alimentos, que esté en paz, que viva tranquilamente. Que no vivamos en una cola. Y bueno, no solamente en la cola, sino en la zozobra de si lo vas a conseguir, las farmacias, los remedios, en fin, ese no es un tema que me corresponde. Carlos, ¿cuál es el punto de equilibrio, el precio ideal? Que ustedes no se afecten, pero no se afecte al consumidor, tanto de la carne y de la leche. Nosotros estábamos solicitando un ajuste, Darwin, de 41% en el precio que realmente nos pagan. Okay. 41% se ajusta precisamente a lo que mencionó el presidente de la República. 41%, el presidente hace 15 días mencionó que había una inflación de 80%. La última vez que a nosotros se nos aumentó el precio de verdad, en la vida real, al productor, en la carne, que nos pagaron en 250 bolívares fue en el mes de junio. Bueno, prácticamente estamos cerrando el año. Se ajusta perfectamente al 80% de inflación que decía el presidente. Más, sin embargo, la inflación del sector agropecuario no es de 80, es de mucho más. Y lo que no está en esa estructura de costos es lo que pagó ayer Gaspar Rincón, claro, con su vida en los campos venezolanos. Lo que no está en esa estructura de costos es las extorsiones que recibimos nosotros a diario, las amenazas por vivir en el campo tratando de producir el alimento de los venezolanos. Eso no está en ninguna estructura de costos. Y ni estará, porque eso es incalculable, eso no se puede cuantificar. Incuantificable. ¿Cuáles son los efectos que eso está trayendo desde el punto de vista del consumidor? Ustedes afirmaban hace algunos días que había bajado drásticamente el consumo de carne en Venezuela. Nosotros llegamos a consumir 550.000 toneladas en el año 2014. Producimos en Venezuela 209.000 toneladas, un 34% de ello. Eso significa que en comparación con el 2002, que producíamos el 97%, tenemos una caída drástica. Pero lo peor, en la producción, pero lo peor es que cuando comparas el primer semestre del año 2012, hace poco, y comparas el primer semestre del año 2015, tienes una caída en el consumo per cápita año de 43%. Los venezolanos están comiendo 13 kilos menos por persona casi la mitad de lo por que se año, consumía. casi la mitad. Por eso es que la diabetes, aparece anteayer en últimas noticias, valga la cuña, es la quinta enfermedad de muerte, causa de muerte en Venezuela. ¿Por qué? Porque conseguimos pastas, azúcares, pero no conseguimos algo que nos nutre. Entonces, los que estamos produciendo no podemos ser más amenazados, no podemos convertirnos en los satanes y la guerra. Bueno, ya lo único prácticamente lo que falta es que digan que estamos en la guerra de las galaxias. En el próximo segmento quiero que toquemos qué se pudiera hacer en Venezuela con todo el dinero que el gobierno está gastando en importaciones masivas de alimentos. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. El gobierno nacional en la actual coyuntura, pues además ha sido una práctica sostenida del gobierno, tanto del gobierno del presidente Chávez y del presidente Maduro, ha venido importando masivamente alimentos. Ustedes hablan de que es mucho más barato producir en Venezuela. Es incalculable la cantidad de dinero que el gobierno, de los millones de dólares que el gobierno ha invertido en eso. ¿Qué se puede hacer con todo ese dinero en la producción nacional? Nosotros en el año 1996 utilizamos 1.900 millones de dólares para complementar el tema de los alimentos en Venezuela. En el año 2012 llegamos a ocupar casi 10.000 millones de dólares en importación de alimentos. Una cifra bárbara, 8.000 millones de dólares. Cuando el petróleo cuesta $34 por barril y el ingreso de Venezuela ha caído más de 40.000 millones de dólares, nosotros tenemos que voltear la mirada hacia el campo nacional. Tenemos, como te repito, somos la tercera mejor opción en Latinoamérica, una de las mejores 25 opciones en todo el mundo para producir, 25 de los mejores 25 países para producir alimentos en todo el mundo. Y cuando me preguntabas que qué pueden hacer con ese dinero, yo te voy a dar una respuesta mucho mejor. ¿Qué podemos hacer sin ese dinero? Que es lo que realmente tenemos que aquí tratar de buscarle una solución.
Si nosotros hacemos el plan de respuesta inmediata que propuso la Federación Nacional de Ganaderos, ¿en qué consiste? si aquí hay respuestas al tema del respeto de la normativa legal vigente, empezando por la Constitución, Ajá, que prevé la soberanía y la seguridad agroalimentaria, que priva por encima de una ley orgánica como la de los precios justos, en la Constitución Nacional, y apelamos a ella, nosotros y garantizamos el respeto, la seguridad, el derecho a la propiedad, que tiene que ser la piedra angular de toda esta discusión. Nosotros, si pudiéramos implementar un plan de sustitución de importación de maquinaria y implementamos un plan de fabricación de maquinaria con las más de 46 agroindustrias metalmecánicas venezolanas que están en capacidad de producir vagones, forrajeros, rastras, asperjadoras, cosechadoras de forraje, en fin, mini plantas de alimento, bazucas, cualquier implemento que nosotros necesitemos. A lo mejor habrá que importar algunos, ciertamente, claro, algunos equipos. Si nosotros logramos un plan de sustitución de importación de soya, 1.200.000 toneladas de soya y 2.250.000 toneladas de maíz se importan en Venezuela y nuestros campos están vacíos. Hoy tenemos más del 70% de los tractores inoperativos porque vencieron su vida útil, y los que prenden en Zulia, en Táchira, en Apure, están parados por combustible, porque no tienen combustible. Pero el gobierno ha dicho que ha traído tractores iraníes, bielorrusos. ¿Y dónde están esos tractores? Eso no ha sido para nada suficiente, son cosas muy pequeñas. Nosotros necesitamos alrededor de tener no menos de 7.500 tractores por los próximos 8 años, solo para reponer la maquinaria, que bueno, que ya venció su vida útil. Entonces, es un tema complejo en el cual la Federación sigue colocando soluciones, sigue diciendo cuál es el camino correcto, y mientras tanto lo único que vemos es que, bueno, que JBS, una empresa, una gran corporación brasileña, la más importante de venta de carne del mundo, bueno, tiene el favor de conseguir un contrato de 2.100 millones de dólares para traer ¿Qué no harían ustedes con ese dinero? Nosotros no queremos pensar en las divisas, nosotros tenemos el deber de pensar en los bolívares. Correcto. Tenemos el deber de implementar planes nacionales que realmente den respuesta y que rescaten el campo nacional. Nosotros insistimos a lo hecho en Venezuela. Es más barato producirlo en Venezuela. Carne y leche 100% venezolana. Esa es la solución. ¿Cómo? A través de un gran acuerdo nacional de toda la cadena. No es respondiendo solo al aparato productivo primario, ni pensando en que solamente los comerciantes o los transportistas van a solventar las cosas porque hagan un pequeño pacto con el gobierno nacional. No, el gobierno nacional nos necesita y nosotros lo necesitamos. Los consumidores nos necesitan y nosotros los necesitamos porque para ellos trabajamos. Ellos son nuestros jefes, los que realmente nos dan la orden. Por eso no podemos encarecerle el producto para que no lo compren. Nosotros somos los más interesados en que lo compren, en que puedan comprarlo. Pero bueno, lamentablemente un gigante espiral inflacionario está haciendo que el poder adquisitivo de los venezolanos cada vez, bueno, se vea mermado, y que realmente aquí el problema no es de precios, aquí el problema es de inflación, aquí el problema es de políticas macroeconómicas que nos están ajustando realmente a las necesidades que cada venezolano requiere. Y bueno, esperamos que sin duda se rectifique. Yo creo que es de sabios rectificar y a ello apelamos. Pero ¿no será que a partir del 6 de diciembre el gobierno va a cambiar las cosas? ¿O va a seguir insistiendo en viajar a Vietnam a firmar un convenio para traer carne? Darwin, y que yo sepa, no sé si es cierto, Vietnam no es un productor de carne que nos pueda ayudar a nosotros a resolver un problema. No, no es un productor de carne, a lo mejor tiene otras virtudes. Claro. Nosotros creemos que no podemos tratar de construir una agenda agroproductiva en base a una fecha eleccionaria. Yo creo que aquí hay que rectificar un modelo, ciertamente. Le tocará a los venezolanos decidir cuál es el modelo correcto que requieren. Tenemos unas realidades que son palpables. Mientras tanto, la Federación seguirá generando productividad, buscando argumentos, tratando de buscar tecnología y apelando, bueno, a lo que sabe hacer, que es producir en Venezuela. Las expropiaciones. ¿Cuáles han sido las consecuencias que han traído para el campo venezolano, para la productividad venezolana? Qué bueno que me tocas ese tema. Nosotros acabamos de terminar un hermoso trabajo con la gente de Sedice y con Becar, que por cierto salió, el trabajo base sale aquí de las tierras del sur del lago, que recordemos el nefasto episodio del 17 de diciembre del 2010, en el cual un ministro de Agricultura, en vez de venir a apoyar a sus productores en un momento en que se inundaban las sabanas de sur del lago, bueno, apareció con una pistola a tratar de amedrentar y repartir. Eso yo creo que quedó atrás. Yo creo que el gobierno entendió que esa no es la forma. Aquí las expropiaciones han afectado más de 4.600 millones de hectáreas.
hay más de 3.700.000 con títulos precarios de adjudicación, no son sujetos bancarizables los productores, hay muchas fincas abandonadas, en fin, yo creo que esa etapa ya la aprendimos. Y repito, yo creo que el tema de la propiedad privada constitucional tiene que ser la piedra angular del punto de partida donde nosotros nos empinemos para resolver esta difícil situación. Si bien es cierto, el gobierno del presidente Maduro no ha continuado con esa política de expropiaciones, pero también se dice que ha venido revirtiendo ciertas expropiaciones, sobre todo en el campo venezolano, aunque eso por supuesto ha tenido poca resonancia en la opinión pública. ¿Es cierto, el gobierno ha revertido algunas de las expropiaciones? Tenemos unas informaciones, unos dicen que sí, otros dicen que no. Sabemos que hay rectificación en algunos casos. Nosotros apelamos a que haya una rectificación de una política pública nacional en que se comprenda que la propiedad tiene que ser piedra angular de la economía. Reconocer la propiedad privada de cada uno de los venezolanos, por más que sepa desde estos lentes o ese bolígrafo, es el punto de partida para nosotros empinarnos a construir un modelo económico productivo, un modelo económico eficiente. Yo creo que ahí es donde tenemos que apostar y los casos aislados, bueno, habrá que sentarse a determinarlos, a ver cuál es la solución de cada caso. Seguramente algunos de esos productores que están en esas tierras que fueron rescatadas, a lo mejor están produciendo y esos también los necesitamos para incluirlos en el tejido económico productivo, más sin embargo, lo que se hizo con el tema de las expropiaciones y el tema de la... Fue un daño, ¿no? Fue un daño terrible, ¿no? Incalculable. En el próximo segmento, y te dejo la pregunta de una vez, la inquietud al aire, ¿cómo será el 2016? La mayor parte de los economistas pronostican que será una situación terrible, mucho peor de lo que ha sido el 2015, porque se verán mucho más los efectos de la caída de los precios del petróleo y los efectos nocivos que este modelo ha traído a la economía venezolana. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Carlos, la mayor parte de los economistas pronostican que el 2016 será un año muy difícil para el país, mucho más complicado de lo que será el 2015. ¿Cómo ustedes en la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela han logrado proyectar lo que traerá el 2016 para el sector que ustedes, por supuesto, manejan y para los consumidores? Sí, responsablemente hay que decir que las condiciones no son sencillas. Responsablemente hay que decir que si no se generan condiciones favorables, no vamos a poder detener el pico de caída que viene reflejando la producción nacional, no solamente en carne, en leche. Yo fui hasta el 6 de mayo vicepresidente de FEDEAGRO, de la Federación Nacional de Agricultores. Nosotros conocemos el circuito completo. Y si nosotros no ponemos un stop, un freno en todo esto, si nosotros seguimos amenazando, si seguimos con un carácter opresor, si seguimos generando desconfianza, sin duda no hay unas perspectivas en positivo. Por el contrario, Venezuela tiene grandes potenciales, grandísimas, como quizás ningún otro país en la región, a excepción de Brasil, que ya tiene una política agroproductiva definida y que exporta más de 50.000 millones de dólares en alimentos, igual que Argentina, que es un país enorme de potencial. Pero bueno, creemos que los venezolanos tienen un deber, tienen el deber de saber entender qué momento vivimos, tienen el deber de saber entender qué país desean. Y si nosotros realmente podemos generar con quien salga favorecido, con quien sean en la Asamblea Nacional de Diputados, una ley que promueva, que estimule a la producción nacional, a lo hecho en Venezuela, nosotros seguramente a corto plazo pudiéramos dar respuesta en maíz, en leche, maíz blanco, maíz amarillo para alimentos balanceados. Pudiéramos dar respuesta en rubros como el girasol, para el aceite, y más a mediano plazo pudiéramos dar respuesta en rubros como la carne, que necesitan 4 años, en rubros como la caña de azúcar, como el cítrico, en fin. El arroz también pudiera dar respuesta a corto plazo. ¿Qué necesitamos? Tractores. ¿Qué necesitamos? Que los tractores que están aquí en la región tengan combustible. ¿Qué necesitamos? Que no sigan matando a hombres como Tomás Rincón. Eso necesitamos, que se generen políticas que estén llenas, que multipliquen la confianza, que multipliquen las ganas de estar en Venezuela trabajando. Hoy vemos como la gran mayoría de los jóvenes venezolanos están pensando en irse del país. Claro. Eso es una cosa realmente dramática. La edad promedio de un caficultor venezolano es de 56 años. No hay generación de relevo. Nosotros vivimos por mucho tiempo del café. Y mientras ello ocurre, nosotros estamos prácticamente ya importando más de 600.000 quintales de café. Cuando llegamos a exportar 600.000 quintales de café. ¿Ven todo lo que nosotros pudiéramos
los cafetaleros de Colombia, y vamos a usar, valga la referencia a nuestros hermanos colombianos, hoy tienen un sector cafetalero bien importante. Y nosotros tenemos en Venezuela la raza Carola, que es la mejor raza del mundo. Somos el único país que tiene la capacidad de producir leche y carne de doble propósito a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que el modelo agroproductivo venezolano es exportable incluso. Hey, tenemos todas esas potencialidades, ¿por qué no las usamos? O sea, ¿qué nos detiene realmente para tratar de encaminarnos hacia una Venezuela de progreso, la Venezuela que tú sueñas, que sueñan mis hijos, que sueña mi familia? No podemos seguir pensando en lo negativo, tenemos que tratar de dejar eso de un lado y apostar siempre a lo que te reitero. Lo hecho en Venezuela, lo más barato es lo hecho en Venezuela. La carne y la leche tienen que ser 100% venezolanas. Aprovechando que fuiste presidente de Fedeagro, ¿qué está ocurriendo? Ex vicepresidente. ¿Qué está ocurriendo en rubros como el arroz, el maíz, que el gobierno ha tenido que importar tanto cuando en Venezuela tengo entendido que se producía en cantidades importantes? Sí, el arroz llegamos a exportar en una oportunidad unas 100.000 toneladas. Ajá. El maíz, para el maíz blanco nosotros llegamos a hacer, nos autoabastecíamos, la arepa era nuestra, prácticamente toda. Y en el caso de los otros rubros sucede lo mismo que está sucediendo con el tema ganadero. El tema de la política agroproductiva es una política integral, claro. Es una política estructural, donde temas estructurales tienen que jugar un papel importante como el de la propiedad privada, que te lo acabo de decir. El tema de la rentabilidad no puede escaparse a la realidad. El tema de la infraestructura, los temas estructurales, tienen que tomar un carácter estructural, y los temas coyunturales, el tema de precios, el tema de revisión, el tema de transferencia de tecnología, el tema incluso de la biotecnología para la agricultura, nos está golpeando una sequía poderosísima, de las más fuertes de los últimos siglos, y de eso no se habla. Ojalá no sea por un tema eléctrico, cuando se empieza a ir la luz, a echar las culpas a todo el mundo, que vayamos entonces a empezar a culpar a la sequía. Porque el año pasado se murieron en Venezuela más de 300.000 animales por el tema de la sequía. ¿Cuál es el déficit actual en cantidad de animales en Venezuela? Nosotros deberíamos de tener en Venezuela aproximadamente una res por habitante. Si tenemos 30 millones de habitantes, deberíamos de tener unas 30 millones de reses. Con la cuenta que te estoy dando de las 300.000 reses que murieron, con el tema del contrabando de extracción que calculamos referencialmente, y te debo de decir que es por informaciones de gente que conoce la materia, que incluso están vinculadas a los órganos gubernamentales, que se han ido por contrabando de extracción más de 700.000 reses. Quiere decir que nosotros en apenas 11 meses perdimos más de 1 millón de reses del rebaño. Y ustedes no están comiendo la carne. Hemos dejado de comer casi 13 kilos de carne por habitante por año en los últimos 3 años, porque no tenemos un conjunto de medidas que generen confianza, que generen incentivos. Y ese es el gran detalle, por eso es que te lo he reiterado tanto. No sé si las personas que nos están viendo se han dado cuenta, pero insisto en el tema, porque claro. Es la forma. Y hay que insistirlo siempre. Claro, hay que insistirlo siempre. Ajá, el contrabando de extracción, el cierre de la frontera no ha evitado el contrabando de extracción, ¿o sigue ocurriendo? Te pregunto, ¿tú haces menos colas desde que cerraron la frontera? No. ¿Y el ciudadano que está en Monagas? ¿O el ciudadano que está en Anzoátegui? ¿O el ciudadano que está en Yaracuy? Hace menos colas. ¿Se acabaron las colas por el tema del contrabando de extracción? No, es que el problema no es... El problema del contrabando de extracción es un gran problema. El problema de mafias, de grupos irregulares que operan en esa zona. Claro. De grupos irregulares como en Ticoporo, el FBL. En algunas zonas donde opera aquí la guerrilla o los paramilitares, el ELN. Son grandes problemas serios. Pero es que el problema aquí real, el básico, el estructural, es que no tenemos producción nacional. Es que la gente que estamos en el campo estamos siendo amenazada. Es que tenemos una espada de Damocles desde que nosotros prendemos la camioneta cuando vamos a la finca. Es que cuando estamos en la finca no sabemos si vamos a conseguir insumos, si vamos a conseguir repuestos, si vamos a conseguir matagusanos. Y aparte de eso, si lo conseguimos, entonces también, si vendemos la carne, somos delincuentes. Es correcto. Entonces, pareciera que ustedes fueran el problema y no la solución. Pero somos la solución y no el problema. Hablando de soluciones, en el próximo segmento, hagamos un ejercicio. Si el gobierno, después del 6 de diciembre, los llama a todos los sectores productivos a conversar, ¿qué pudiera ocurrir en eso? Vamos a una última pausa y ya regresamos. Carlos, hagamos un ejercicio, pensemos que estamos en el 7 u 8 de diciembre y el gobierno, luego de los resultados electorales, sea cual sea, llama a los sectores productivos a conversar. ¿Están ustedes dispuestos a conversar, a dialogar con el gobierno? No después del 6, hoy. Si a mí me llaman esta noche de parte del ministerio para ir a resolver el problema, mañana tengo una reunión en el INSAI. La gente de Pequibén, de la petroquímica de Venezuela, nos atiende de manera perfecta.
Hay grupos de instituciones que están trabajando de manera correcta. Más sin embargo, te repito, estos no son temas coyunturales. Nos pueden llamar a una reunión, aquí no, pero no basta que nosotros vayamos a un hermoso sitio. Nosotros hemos asistido al Palacio de Miraflores, es un hermoso palacio, pero no basta con hermosas fotos en palacios bellamente alfombrados y una cadena. No, eso no basta. Aquí tiene que haber voluntad real de resolver el tema. Y el tema de los alimentos significa resolver el tema económico, y el tema económico está vinculado con el tema de seguridad, y el tema de seguridad está vinculado con el tema de educación. En fin, nosotros resolviendo el tema de producción de alimentos, podemos mejorar el tema de seguridad, podemos mejorar una cantidad de factores que se fusionan en el tejido económico nacional y que hoy se ven en una situación muy compleja. Creo que nosotros tenemos muchos motivos para ser optimistas. La situación ciertamente no es sencilla, pero conociendo a los agroproductores, entendiendo el compromiso, la histórica gesta que hoy se da desde los campos venezolanos en una posición que realmente lo único que hace es poner lo particular de lado y pensar en lo colectivo, en la capacidad que yo conozco, que he visto de los hombres y mujeres, de los más de 500.000 hombres que todavía están en el campo venezolano, que se pudieron haber ido, claro, y pudieron haber escogido otra actividad y continúan allí, porque es por el que los potreros son el solar, el patio de su casa, porque eso viene de generaciones, de sus abuelos, de sus hijos, y pretenden que lo que hicieron sus padres lo puedan hacer sus hijos. Claro. Entonces, entender eso, la única forma de entenderlo es que tú ames al campo. Si tú no amas al campo, si tú no te enamoras del campo como te enamoraste de tu esposa o de tu novia, no vas a poder entenderlo. Lamentablemente, a lo mejor eso es lo que ha pasado. Las personas que generan las políticas públicas de este país, a lo mejor no saben el amor que nosotros sentimos por el campo. Y es importante que también sepan que no nos pensamos ir de Venezuela, que vamos a seguir produciendo alimentos hechos en Venezuela, que vamos a tratar de producir los alimentos hechos acá, que son los más baratos, en los cuales no se gasten divisas, en los cuales ustedes puedan conseguir su harina precocida o su huevo por la mañana. Hoy tenemos un pabellón que no es criollo, hoy tenemos un café con leche que no es criollo, hoy tenemos una arepa que es importada. Por favor, yo creo que eso tenemos que detenerlo ya, y que esto se convierta en una lamentable página del pasado, en la cual estoy segurísimo que los productores agropecuarios y la ruralidad, que tiene que ser usada como palanca de desarrollo social, va a jugar un papel definitorio y va a buscar el rumbo correcto para la Venezuela esperada. La Asamblea Nacional sabemos que lo que hace es legislar y controlar al Poder Ejecutivo. ¿Qué se puede incluir en una agenda legislativa? ¿Qué proponen ustedes incluir en una agenda legislativa para la nueva Asamblea Nacional a los fines de promover la producción nacional? Hay que entender algo. En el orden jerárquico de la pirámide de Kelsen está por encima la Constitución Nacional como la ley de leyes, posterior a ello viene luego las leyes orgánicas y después, bueno, las leyes normales que conocemos. Por ejemplo, la ley de precios justos es una ley orgánica, y cuando tú detallas el grupo de leyes que han sido recientemente aprobadas, incluso por leyes habilitantes, tú ves que la situación del tejido legislativo no es sencillo. Nosotros apostamos aquí a que el venezolano entienda que, bueno, que está en un momento único, un momento irrepetible, que las personas que salgan elegidos, sea de un bando o de otro, tienen una responsabilidad con el país, no con el sector productor o con los transportistas o con los comerciantes, no, tienen una responsabilidad con cada ciudadano que los está viendo. Y si ellos no están a la altura, ten por seguro que pronto, más temprano que tarde, van a ser demandados por esos venezolanos que están expectantes y que están pasando hoy viviendo cosas que jamás habían vivido. Por ello nosotros estamos de alguna forma tranquilos, porque nosotros defendemos principios y valores, porque sabemos que lo que nosotros estamos proponiendo es el camino correcto, y sabemos que más temprano que tarde lo que propone la Federación Nacional de Ganaderos se va a imponer, porque es lo justo, porque es lo serio, porque es el camino adecuado, y vamos a poder producir alimentos hechos en Venezuela. Pensemos que existe el consenso, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, sectores productivos. ¿En cuánto tiempo se pueden resolver los problemas que se han acumulado en el sector productivo en Venezuela? En leche, si le hubiéramos prestado atención al plan de respuesta inmediata y le estuviéramos dando leche y proteína a nuestras vacas, nosotros ya hoy hubiéramos aumentado la producción un mes después. Nosotros estamos en capacidad, pronto, si le prestan atención a los arroceros y no les dan unos precios que realmente no se ajustan con la realidad, de producir arroz, porque tenemos la capacidad instalada aún, porque tenemos los hombres y mujeres que saben sembrar arroz.
en maíz, en fin, hay una cantidad de rubros que te lo acabo de decir. Correcto. Te estoy hablando que podemos mejorar la situación de una manera violenta en corto plazo, no más allá de 180, máximo un año. Podemos mejorar las condiciones. Ahora, bueno, es hora de empezar. Hey, aquí están estas manos dispuestas a trabajar, a producir por el país. Y estas manos no son las mías, estas representan a más de 19 estados que son rurales, que tienen 280 municipios que viven de la ruralidad, que son gente humilde, gente del campo, que están acostumbrados a sentarse en la puertica afuera con una silla. Hay cosas por hacer, esto es un país maravilloso, es cuestión de ponernos de acuerdo. ¿Qué mensaje? Finalmente nos queda un minuto de programa. ¿Qué mensaje le da usted al venezolano para que entienda que si todos no nos ocupamos y no nos preocupamos por lo que ocurre en Venezuela, porque no es un solo asunto del productor agropecuario o del productor ganadero, sino de todos los venezolanos, ¿cómo podemos resolver esto? Podemos resolver esto en el momento en que no pensemos en blanco, en azules, en rojo. Vamos a pensar en amarillo, azul y rojo. Vamos a pensar en las 7 estrellas, vamos a pensar en los 900 y tantos mil kilómetros cuadrados que tenemos de hermoso país. Vamos a pensar que las mismas cosas que tú quieres son las que quiero yo y las que quieren mis hijos. Vamos a pensar que tenemos una federación de productores que pese a todo lo que ha ocurrido, todavía está ahí, como también está la FEDEAGRO y muchas otras, con Secomercio, en fin, instituciones que tienen una vida, esta universidad maravillosa, hermosa, que necesita, bueno, el apoyo y el empuje de todos los zulianos. Valga este último mensaje para pedirle de manera, bueno, encaecida a nuestra Virgen de la Chinita que nos ilumine, que nos dé salud y sabiduría y que, bueno, nos enrumbe por el camino correcto para tratar de producir lo que tanto ustedes necesitan, alimentos hechos en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer para la universidad tenerte acá y ojalá el mensaje que en este programa hemos tratado de difundir a todos los ciudadanos se entienda. Y no solamente que lo entienda el ciudadano, sino que lo entienda todos aquellos actores de gobierno. Mientras sigamos viendo al sector productivo como un enemigo, nunca vamos a resolver los problemas de Venezuela. Muchísimas gracias, Carlos. Vale, gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.